Bienvenidos a la lección Rahab conociendo más. Efesios 2, 1 a 5 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estamos hablando de Rahab porque en ella estaba tipificado el último creyente antes de la destrucción total. Dios, que es rico en misericordia, había provisto una oportunidad para que ella pueda desplegar un atributo que está dentro de sus hijos e hijas. Y lo hizo al esconder a los espías, al ocuparse de los enviados de Josué. A consecuencia de esa acción, ahora estaba conviviendo con ese pueblo victorioso y sabiendo cada día más de Jehová Dios. Hebreos 11:3. La gracia de Dios había bajado para salvarla, y las obras que ella hacía al dejar todas sus anteriores costumbres para integrarse a ese pueblo, lo hacía para mostrar su agradecimiento. Las obras muestran que usted es salvo. No es que usted hace obras para ser salvo. Vemos que en ella hubo un cambio de muerte a vida. ¿Sabe? Ser sanado físicamente cuando uno está muriendo físicamente es algo grandioso. Pero no hay nada más grande para un creyente que cuando uno está muerto espiritualmente, Dios lo vivifique a vida. La gracia te abrirá camino en la hora más oscura, si solamente lo aceptas. Para esto, usted tiene que tener temor de Dios. Salomón dijo: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Si usted está apenas comenzando a tener temor de Dios, usted está comenzando a tener sabiduría. Recuerde, redención tiene dos partes: salir de y entrar a. Salir de incredulidad para entrar en fe. Rahab, beneficiada por la gracia de Dios, estaba viviendo con un pueblo que igual tenía el favor de Dios. ¿Y por qué Israel gozaba de esa especial atención? Porque Israel era un pueblo con promesa de parte de Dios. Deuteronomio 7:6 dice así: tú eres pueblo santo para Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová. Erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce que Jehová es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Y para confirmar esa su palabra, instruye a Moisés, Éxodo 25, 8, 9, y harán santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que te muestre el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Moisés, que había hallado gracia de parte de Dios, era el medio humano que Dios utilizaba para extender su misericordia. Dios hablaba solo con él. Levantó el tabernáculo de reunión fuera del campamento, y cuando Moisés salía para el tabernáculo, todo el pueblo estaba observando. Moisés entraba y la columna de nube descendía. El pueblo en sus puertas adoraba, pues Dios estaba hablando con Moisés cara a cara. Éxodo 33, 7 a 17. Esto fue después de recibir el decálogo, mas luego el tabernáculo fue construido con más detalles, pero así fue el inicio. El tabernáculo se divide en tres secciones: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo.
El objeto central principal en el tabernáculo era el arca del pacto. La ley se relaciona con el contenido del arca, mientras que la gracia se relaciona con la cubierta llamada propiciatorio. Era de oro puro, Éxodo 25:7, y tenía 2 querubines frente a frente con las alas extendidas. Estas figuras celestiales eran igual de oro. En el interior del arca estaban las 2 tablas del decálogo, Éxodo 25, 16, 21, capítulo 40, verso 20, Deuteronomio 10, 1 a 5. Una vasija de oro con maná, Éxodo 16, 33 a 34, y la vara de Aarón que reverdeció, Números 17, 10. El lugar especialmente designado para el arca fue el lugar santísimo. El arca debía ser llevada a la batalla solo si Dios lo ordenaba. El arca simbolizaba la presencia de Dios en medio de Israel. A medida que el pueblo fue ordenándose como una nación unificada, el decálogo, o sea las tablas, le servían como guía para desarrollar relaciones interpersonales, la relación entre Dios y el individuo y relaciones como comunidad. Les enseñó que sin ley no puede haber estabilidad personal ni interpersonal. La vara de Aarón fue un recordatorio constante de que Dios demanda responsabilidad ante su liderazgo escogido y ante Dios mismo. La vasija de oro con maná perpetuaba el concepto de Dios como el proveedor para las necesidades humanas. El propiciatorio, con sus representaciones celestiales, les ayudó a no olvidar jamás que la misericordia y el perdón no se originan en la tierra, sino son dadas por Dios. Día de la expiación, Levítico 23, del 27 al 32. Este día era el único del año en el que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para ofrecer expiación por los pecados de todo el pueblo de Israel. Era un día de ayuno y arrepentimiento. En ese día no se trabajaba. En el primer rito, el sumo sacerdote sacrificaba un becerro por sus propios pecados y por los del sacerdocio. Él pasaba por el velo al lugar santísimo con un incenciario y otra vez con la sangre para rociarla sobre el propiciatorio. En el segundo rito sacrificaba uno de los machos cabríos por los pecados del pueblo, rociando con sangre al propiciatorio. Luego tomaba el segundo de los 2 machos cabríos que habían sido presentados y confesaba sobre él las iniquidades del pueblo y lo soltaba al desierto, llevando consigo los pecados de Israel. Todo esto era observado por todo el pueblo en gran expectativa, con mucha seriedad. Yo creo que usted ya se imagina la gran explosión de júbilo, alegría, agradecimiento cuando el sumo sacerdote salía del lugar santísimo. Es que significaba que el sacrificio era aceptado por Dios y ese año en todo les iría bien. Y Rahab estaba expectando toda esa algarabía. Entendía que por gracia de Dios ese pueblo contaba con el tabernáculo para encontrar la misericordia de Jehová Dios. Estaba maravillada. Mas todo esto era un gran secreto. Solamente Israel sabía por fe, por revelación, que la presencia de Dios estaba en el tabernáculo. Por un momento vamos a dejar a Rahab y siguiendo esta línea de dónde verdaderamente encontrar misericordia y perdón, ¿qué será de este tiempo final? Para nosotros que no somos israelitas, ¿dónde está ese único lugar para encontrar misericordia? Bien, para tener un mejor entendimiento, sigamos la historia. Al final del Antiguo Testamento vemos a Israel dividida en 2. La mayor parte de la nación estaba esparcida, no tanto como cautivos, sino como colonos. Un remanente, mayormente de la tribu de Judá,
había regresado a su tierra, junto con sacerdotes y levitas, y así se había restaurado el culto en el templo, en Jerusalén, bajo la mirada benigna y tolerante de la nación dominante, aunque había otro grupo sacerdotal en Samaria. Pasaron varios acontecimientos de conquista de Israel por diferentes naciones. Ahora nos encontramos en el año 63 a.C., con la conquista romana de Judea y Jerusalén por parte de Pompeyo. En el 47 a.C., Julio César, emperador de Roma, nombró a Antípater procurador de Judea. Antípater designó a su hijo Herodes gobernador de Galilea. Luego del asesinato de César, estalló el desorden en Judea y Herodes huyó a Roma. Allí fue nombrado rey de los judíos en el 40 a.C. Al regresar, hizo conciliación con el pueblo, casándose con la nieta de Hircano II, y designó al hermano de su esposa, Aristóbulo III Macabeo, como sumo sacerdote. Herodes era rey cuando Cristo nació. En esta turbulenta atmósfera es que se creó un conjunto de tradiciones, comentarios e interpretaciones por encima de la ley. Durante este mismo periodo surgieron dos grandes sectas conocidas como los fariseos y saduceos, y de entre los judíos, que estaban regidos por Roma, divididos por amargas controversias de religión, pero manteniendo un elaborado ritual religioso, apareció Jesús, el Hijo de Dios prometido, el Cristo, el Salvador del mundo. Se había cumplido la promesa de Dios, que de esa nación saldría el Mesías. Por consiguiente, el lugar de encontrar misericordia se había convertido en un hombre, Jesús, aunque las tradiciones hacían que la gente no lo viera. Si hubiesen conocido las Escrituras, lo hubiesen unido, porque cuadraba perfectamente. Si se les hubiese enseñado, pero estaban ciegos a la Escritura. Incluso Juan el Bautista, el precursor del Mesías, les había presentado, diciendo: «He aquí el Cordero de Dios», y ni así lo creyeron. Ese Cordero perfecto fue llevado al Calvario, y esa silla, ese lugar de misericordia, fue puesto a la vista. Cuando se rompió el velo del lugar santísimo, ya entendemos esto. Al aceptar ese sacrificio sangrante, uno era salvo. Y la gente seguía ofreciendo sacrificios, mas ya no era válido. Solo el que tenía revelación lo podía ver. Por haber rechazado al Mesías, la misericordia fue extendida a todos los otros pueblos. El Cordero perfecto de Dios, Jesús, dijo en las Escrituras: «Os conviene que yo me vaya, para que así el Padre pueda enviar a otro Consolador. Él va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Él les va a enseñar y recordar todo lo que yo os he dicho. Será el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede ver, porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros lo conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros». En Mateo 12, 31, 32 da una advertencia, que el que hable en contra del Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Y además dice que no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. En San Juan 16:12 dice: «Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar». Los textos: San Juan capítulo 14, versos 16 a 17, verso 26, San Juan capítulo 16, versos 7 a 11 y 13. Leyendo estas Escrituras, entendemos que este Consolador es el Espíritu Santo.
haciendo toda esa labor por medio de una persona. Ahora, este es nuestro secreto. Ya todo esto ya pasó y pocos lo saben. Sucedió lo mismo que con el arca del pacto, que solo Israel lo sabía, o del Señor Jesucristo, el Salvador del mundo, que caminaba por las calles de Palestina, pero el mundo ni lo sabía, solo un pequeño grupo. En este tiempo final sucedió lo mismo. Se cumplió en el ministerio de un hombre. Así como Dios actuó por medio humano como fue Moisés, así como actuó por otro hombre llamado Jesús, al final Dios usa el mismo medio humano. La Escritura dice: y les hará saber las cosas que habrán de venir, cosas futuras. Respecto al lugar donde encontrar misericordia, nos aclara Apocalipsis 4, 1 a 6, Apocalipsis 5, 1 a 5. La abertura de los sellos fue el cambio de las cosas. El 28 de febrero de 1963, 7 poderosos ángeles pusieron el trono de misericordia. Reconocer que este mensaje es la palabra revelada para este tiempo final te llevará a recibir misericordia. Vamos a entrar a nuestro tiempo de oración. Padre, gracias por tus instrucciones tan concretas. Allá lo que tenía que sacrificar tenía que ser perfecto. Luego vino tu Cordero perfecto. Y en este tiempo final vino una vida perfecta que nos trajo lo perfecto. No se contaminó con nada inmoral, ni con dinero, ni con fama. Y nos mostró que esa sangre derramada que representa tu gran amor por nosotros, se plasmó en una vida que creyó tu palabra al 100%. Ahora, esa vida, Señor, nos influencia, nos ayuda. Cuanto más conocemos de tu enviado, más te conocemos. Gracias, Padre, por cumplir tu promesa. Agradecidos oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, llévame a tus atrios y al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame en la muchedumbre, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, limpiame, heme aquí. Señor, llévame a tus atrios. Señor, llévame a